Una producción emocionante más de Secretos del Destino. Monterrey, una ciudad grande y agitada, latía con el ritmo frenético de la vida urbana. Pero para Mariana, todo parecía un borroso distante. Estaba en el centro de todo, pero al mismo tiempo se sentía invisible. El Parque Fundidora, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, era el sitio donde pasaba la mayor parte de sus días. A veces buscaba el calor del sol en las frías mañanas, otras veces se refugiaba bajo la sombra de los grandes árboles, tratando de esconderse de las miradas indiferentes de la gente. El viento cortante de esa tarde, que traía polvo de la ciudad, le hacía doler los huesos. Se encogió aún más sobre el banco de cemento, con los hombros levantados, buscando algo de protección contra el frío. Mariana había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba en las calles, pero sabía que ya habían pasado años. Cada día, su cuerpo y su alma parecían más desgastados, más alejados de lo que alguna vez fue. Tenía solo 32 años, pero su cuerpo mostraba los signos del sufrimiento, y sus ojos, una tristeza profunda que no sabía cómo expresar. No estaba acostumbrada a pedir ayuda. De hecho, siempre lo evitaba. Al principio, trató de pedir alguna moneda o algo de comida, pero las miradas de la gente la hacían encogerse. La veían con lástima, con miedo, como si fuera una amenaza. Con el tiempo, aprendió a callar, a esconderse en los lugares más oscuros del parque, donde las personas no la veían. Así era como Mariana se sentía, un ser invisible, olvidado por todos, pero aún viva, luchando para sobrevivir. Su mirada se perdía en los árboles alrededor, en las hojas secas que bailaban al ritmo del viento. Las familias pasaban, los niños corrían con sus juguetes, las conversaciones animadas de quienes aún tenían algo que perder resonaban en su corazón, pero todo eso le parecía distante. Ya no tenía sueños, solo el instinto de seguir respirando. El banco, incómodo y frío, era lo único que podía considerar como refugio. Pero en ese momento, no sabía a dónde más ir. El refugio donde solía quedarse estaba cerrado. La calle, fría y hostil, era todo lo que conocía. El pensamiento de dormir esa noche a la intemperie la apretaba el pecho. El frío en la ciudad se intensificaba conforme el sol se escondía detrás de las montañas. Miró al cielo gris, sin saber si lo que sentía era cansancio o tristeza. Tal vez fuera un poco de ambas cosas. La vida de alguien que vive en la calle, entre las miradas de indiferencia y los ecos de una vida que ya pasó, era como una película interminable. Una película de dolor y soledad, donde los personajes nunca salen de la pantalla. La nostalgia por su hogar le apretaba el corazón de una manera que ni ella misma podía explicar. Ya no recordaba cómo era tener una casa, una cama cómoda, una comida caliente. Había perdido todo lo que tenía, pero la peor pérdida de todas era la de sí misma. Aún recordaba la época en que soñaba con un futuro mejor, cuando imaginaba que algún día podría ser alguien. Pero la realidad de la calle la despojó de esos sueños. Se perdió a lo largo del camino, sin saber quién era o qué quería. Su nombre ya no tenía el mismo peso, su identidad ya no significaba nada. En ese momento, Mariana se preguntó, ¿acaso todavía hay alguien allá afuera que me vea? Que se importe por mí. Sabía que este pensamiento era ingenuo. En el fondo, creía que nadie más se importaba. Pero aún así, algo dentro de ella deseaba ser vista, deseaba sentir que aún tenía algún valor. Levantó la cabeza al escuchar el sonido distante de unos pasos, y sus ojos buscaron, casi por instinto, cualquier señal de quién podría ser. Tal vez alguien podría ayudarla, o quizás solo fuera una ilusión. Se concentró por un momento en la imagen de una joven que pasaba con un helado en la mano, sonriendo al lado de un hombre. Ella quería ser esa persona. Quería tener un motivo para sonreír, para mirar a alguien a los ojos y sentir que todo estaba bien. Pero sabía que eso era solo un sueño lejano, un sueño que ya había perdido. El sonido de los pasos se acercaba, pero esta vez era diferente. Mariana sintió un escalofrío en el estómago, una extraña sensación, como si algo estuviera a punto de suceder. Miró a su alrededor, pero no encontró nada que llamara su atención, aunque su corazón latía más rápido.
Algo estaba a punto de cambiar. La escena que se desarrollaría allí, esa tarde fría en Monterrey, no podría ser más común para los demás. Pero para Mariana sería el primer paso hacia algo nuevo. Algo que ni siquiera imaginaba posible. Era una tarde fría y gris en Monterrey. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el polvo de las calles y una sensación de vacío que envolvía todo el parque. Mariana estaba sentada en un banco de cemento en el Parque Fundidora, un lugar que, aunque lleno de gente, para ella siempre se sentía vacío. El parque estaba lleno de familias, de niños corriendo, de personas disfrutando del día, pero para Mariana no había vida en esos momentos. Ella sentía que todo a su alrededor no la veía, que simplemente era una sombra más entre la multitud. Con 32 años, Mariana ya llevaba demasiado tiempo viviendo en las calles. La vida le había arrebatado tanto que, si alguien le preguntara quién era, no sabría qué responder. Ya no tenía casa, ni familia, ni amigos. Todo lo que había conocido se había desmoronado, y con cada año que pasaba, la Mariana de antes se iba desvaneciendo. Su rostro, antes joven y lleno de esperanza, ahora estaba marcado por las cicatrices de la vida en la calle. Sus ojos, apagados, reflejaban el cansancio y el sufrimiento de tantos días y noches sin descanso. El frío la envolvía mientras observaba, en silencio, a las familias que caminaban por el parque. Los niños jugaban con sus padres, ajenos a su presencia, mientras ella se preguntaba si algún día tendría la oportunidad de tener algo parecido. No pedía mucho. Solo deseaba tener un techo donde dormir sin miedo a la intemperie, una comida caliente, y quizás, si el destino era generoso, una sonrisa sincera. El parque parecía un refugio para ella, pero también un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Cada paso que daba la gente a su alrededor la hacía sentirse más invisible. Ya no se sentía humana, solo un alma perdida entre las sombras. Aquella tarde, como tantas otras, la pregunta rondaba en su cabeza: ¿dónde dormiré esta noche? Había pensado en ir al refugio, pero sabía que estaba lleno. Las puertas se cerraban temprano los domingos, y ella nunca llegaba a tiempo. A veces, pasaba la noche caminando sin rumbo, buscando alguna esquina, algún rincón donde pudiera quedarse lo más oculta posible. Aunque el frío calaba hasta los huesos, lo peor de todo era la incertidumbre. Nunca sabía si al día siguiente tendría fuerzas para levantarse y seguir. El sonido de unos pasos que se acercaban la hizo levantar la vista. Al principio pensó que solo era una ilusión, algo más que su mente cansada había inventado. Pero al mirar, vio a un niño corriendo por el parque. Estaba jugando, riendo, sin una preocupación en el mundo. Parecía tan ajeno a su realidad que Mariana no pudo evitar mirarlo con algo de envidia. ¿Qué sabrá un niño de la vida?, pensó, mientras lo observaba con una mezcla de ternura y tristeza. Pero de repente, el niño tropezó con una raíz que sobresalía del suelo, y su cuerpo se desplomó al piso con un golpe seco. Mariana sintió un nudo en el estómago. El pequeño permaneció unos segundos en el suelo, inmóvil. El viento parecía haberse detenido en el momento en que él cayó. Mariana reaccionó rápidamente, levantándose del banco y acercándose al niño. El sonido de su caída aún retumbaba en sus oídos. El niño comenzó a llorar, tocándose la cara, asustado y confundido. Mariana se acercó con cuidado, sin querer asustarlo más. Él la miró por un momento, con los ojos llenos de lágrimas, pero cuando vio que ella no le daba miedo, su llanto se hizo más suave. Ella le sonrió, con una sonrisa que intentaba transmitir calma, aunque en su interior sentía todo lo contrario. «Te duele mucho, pequeño», dijo, su voz tranquila, intentando no hacerle sentir miedo. Se agachó para ver si el niño se había hecho alguna herida. Tenía una pequeña raspadura en la frente, pero nada grave. Mariana le limpió la tierra de la cara con su mano, sin saber si eso serviría de algo. Con un gesto, lo tranquilizó, diciendo: «Ya pasó, ¿ves? No fue nada». Luego, vio que uno de sus zapatos tenía el cordón completamente deshecho y, con mucho cuidado, se inclinó para atárselo. Era un gesto sencillo, pero algo en ella le decía que el niño necesitaba más que solo ayuda física. Necesitaba a alguien que lo tratara con humanidad.
mientras le amarraba el zapato, el niño la miraba en silencio. Su llanto había cesado, y ahora lo único que quedaba era un silencio tímido, como si no supiera cómo reaccionar. Cuando terminó de atar el cordón, Mariana le sonrió una vez más. ¿Estás mejor?, le preguntó. El niño asintió con la cabeza, y por un momento, algo en su rostro se iluminó. Sonrió, de una forma tan inocente y sincera que hizo que el corazón de Mariana se abriera un poco. Gracias, murmuró el niño, con la voz aún quebrada, pero ahora llena de gratitud. Mariana no sabía qué responder. Estaba tan sorprendida por la sinceridad de las palabras del niño, que simplemente lo miró sin decir nada. Por un momento, se sintió confundida. ¿Realmente un niño tan pequeño podía comprender la importancia de lo que acababa de hacer? Pero esa sonrisa de él, aunque tímida, le recordó que aún existían pequeños momentos de humanidad en este mundo. Aunque su vida estuviera destrozada, ella había hecho algo bueno, algo que tenía valor. Fue entonces cuando alguien más se acercó. Mariana se levantó lentamente, sintiendo como el frío la envolvía aún más, pero en su pecho había algo diferente. No era el miedo de antes, ni la incertidumbre que la acechaba todas las noches. Algo en su interior, algo en su corazón, se había suavizado cuando vio al niño sonreír. Era como si por un instante, aunque fuera fugaz, la vida le hubiera dado un pequeño respiro. Pero en el momento en que ella pensó que todo se había calmado, algo cambió. Sintió una mirada clavada en su espalda. No era una mirada cualquiera. No era la típica indiferencia de los transeúntes que pasaban sin siquiera notarla. Esta mirada estaba cargada de algo diferente, algo que la hizo detenerse en seco, como si alguien la hubiera llamado con la fuerza de un susurro a su oído. Mariana no se giró inmediatamente. Algo en su instinto le decía que no debía. Pero, al final, su curiosidad pudo más, y con un suspiro, giró la cabeza. Al principio, solo vio una figura distante, un hombre que se acercaba con paso firme. No era como los demás, con su andar apresurado, distraído. Este hombre caminaba con calma, pero su presencia, su porte, parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Mariana frunció el ceño, preguntándose qué hacía él allí. El hombre vestía un traje gris oscuro, muy pulido, que destacaba entre las demás personas del parque. Era alto, de cabello oscuro y corto, con una postura erguida que daba la sensación de que siempre estaba en control. Su rostro, aunque serio, no era agresivo. Al contrario, sus ojos, oscuros y profundos, se posaron en ella con una calma que la desconcertó. Mariana no sabía qué pensar. Solo sabía que debía irse, que no debía quedarse ahí más tiempo. Pero algo la retenía. Quizá era la expresión de aquel hombre, que no la miraba con desconfianza ni desprecio, como tantos otros. No, él parecía preocupado. No estaba seguro de qué pensar, pero sentía que este encuentro cambiaría algo en su vida. Y, de alguna manera, lo deseaba. El hombre se acercó, dando pasos lentos y calculados. Mariana intentó levantarse, pero sus piernas se sentían como si pesaran toneladas. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, él ya estaba frente a ella, mirándola con una mezcla de interés y compasión. ¿Está todo bien con él?, preguntó el hombre, refiriéndose al niño que aún estaba frente a ella, frotándose los ojos. Su voz, grave pero suave, llegó hasta el fondo de su pecho, provocándole un nudo en la garganta. Mariana, sorprendida, se quedó sin palabras por un momento. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara por lo que hacía. Siempre había sido invisible para el mundo. Pero aquí estaba él, un completo desconocido, preguntando por el niño que acababa de ayudar. Por un momento, no supo cómo reaccionar. Sí, solo se cayó un poco, pero ya está bien, respondió ella, apenas pudiendo mirarlo a los ojos. No sabía si debía decir más. Pensó en irse, en volver al banco de cemento, donde el peso de su soledad la esperaba. Pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como si su cuerpo supiera que debía quedarse. El hombre la observó por unos segundos, como si estuviera leyendo algo en su rostro. Y de repente, como si algo dentro de él hubiera cambiado, su expresión se suavizó, y su mirada se hizo más cálida.
Gracias por ayudarlo, dijo, y dio un paso hacia ella. Mariana intentó moverse, alejarse, pero él la detuvo con una sola mirada. ¿Cómo te llamas?, insistió, con un tono que, aunque amable, también mostraba que no iba a permitir que se escapara tan fácilmente. Mariana dudó, su cuerpo tenso, pero algo en el fondo de su ser la impulsó a responder, aunque no fuera de manera completa. Mariana, murmuró, bajando la mirada, como si ese nombre ya no significara mucho para ella. El silencio entre ellos se alargó por un instante y Mariana sintió la necesidad de irse, pero no podía. Algo en él, algo en su forma de hablar, la mantenía allí, atrapada, en un espacio entre la vergüenza y la curiosidad. El hombre sonrió ligeramente, y sus ojos, que antes parecían tan serios, mostraron una pequeña chispa de simpatía. «Soy Héctor», dijo, extendiendo la mano. Mariana lo miró por un momento, desconcertada. Nunca había dado la mano a nadie como si fuera algo normal. Pero, por alguna razón, esa mirada de Héctor la hizo sentir que no sería peligroso. Después de un largo momento de duda, Mariana extendió la mano lentamente. Fue un gesto pequeño, pero que marcó un cambio. La mano de Héctor la tocó suavemente, y por un instante, algo en ella se sintió, no tan sola. «Te agradezco mucho, de verdad», continuó Héctor, sin soltarse de su mirada. «No es fácil encontrar a alguien dispuesto a ayudar en esta ciudad. Especialmente, alguien como tú». Mariana no sabía qué responder. Algo en esas palabras la hizo sentirse incómoda, como si estuviera siendo medida de alguna manera. Pero antes que pudiera pensar más, Héctor dio un paso atrás, mirando a Daniel, su hijo, que había dejado de frotarse los ojos y ahora observaba a Mariana con una mezcla de curiosidad y aprecio. «¿Sabes qué?», continuó Héctor, su tono ahora un poco más suave. «Nosotros íbamos a comer algo cerca, ¿te gustaría acompañarnos? No es gran cosa, pero al menos podrías comer algo caliente». Mariana se quedó helada, sin saber qué decir. ¿Comer? No podía recordar la última vez que alguien le había ofrecido comida sin esperar algo a cambio. Pero había algo en esa propuesta que le parecía genuino. Algo que le daba miedo, pero que al mismo tiempo la tentaba a aceptar. Sin embargo, no sabía si podía. No estaba acostumbrada a que alguien la tratara así. El miedo al rechazo, a no encajar en ese mundo que ella misma había dejado atrás, le impedía dar el siguiente paso. Pero Héctor no la presionó. Su mirada siguió siendo cálida, sin ser forzada, como si estuviera esperando su respuesta pacientemente, como si confiara en ella sin saber nada de su pasado. Mariana respiró profundamente, casi como si necesitara esa comida más que cualquier otra cosa en el mundo. Finalmente, miró a Héctor y, con una leve sonrisa nerviosa, aceptó. «Está bien, pero no quiero que sea algo grande». La sonrisa de Héctor fue amplia, como si esa respuesta le hubiera dado alguna señal de que ella estaba lista para abrirse, aunque solo un poco. Mariana siguió a Héctor, sin saber realmente qué la impulsaba a hacerlo. Caminaban por el parque, él un paso delante de ella, como si ya estuviera acostumbrado a esta rutina de vida, mientras ella, más atrás, apenas lograba seguirle el ritmo. El ruido de los niños jugando y las voces de las familias la rodeaban, pero por dentro, Mariana sentía un vacío profundo, como si nada de eso perteneciera a su mundo. Héctor, con la mano de su hijo Daniel en la suya, la guiaba con una calma que hacía que todo fuera aún más extraño. ¿Qué hacía un hombre como él, con su traje caro y su rostro serio, invitándola a comer? Mariana no entendía, pero algo en su interior no podía rechazarlo. Quizá había algo en sus ojos, algo en su actitud, que la hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, no era solo una sombra. Tal vez, por un momento, podía ser alguien más. Pero al mismo tiempo, su mente la alertaba, la advertía que todo esto no podía ser real. ¿Te duele mucho, Daniel?, preguntó Mariana, mirando al niño que caminaba a su lado, mientras Héctor avanzaba unos pasos más adelante. Daniel, que parecía tener los ojos aún un poco hinchados por el llanto, levantó la cabeza y sonrió débilmente. «No mucho, gracias por ayudarme», murmuró el niño, con una voz suave que tocó el corazón de Mariana de una manera inesperada.
Él no la veía como una extraña. No había miedo en sus ojos, ni desconfianza. Al contrario, había algo puro en esa sonrisa, algo que no podía ignorar. Cuando llegaron al pequeño restaurante de comida rápida, Héctor abrió la puerta para que entraran. Mariana, por un momento, dudó, mirando la comida que estaba preparada frente a ellos, como si nunca hubiera estado tan cerca de algo tan simple pero tan lejano. La gente comía, reía, disfrutaba de un momento común, mientras ella pensaba en cuántos días había pasado sin saber si al día siguiente podría conseguir algo para comer. Sentía la incomodidad en su pecho, el temor a no saber cómo comportarse, cómo ser parte de este momento. Siéntate, Mariana. No te preocupes, solo es una comida. No hay nada de qué avergonzarse, dijo Héctor, con una tranquilidad que le parecía casi irreal. Mariana, titubeante, se sentó en la silla frente a él. Su mirada recorría todo, desde los platos humeantes hasta los ojos de Héctor, que la observaban como si de verdad quisiera entenderla, como si viera algo más allá de lo que ella mostraba. ¿Nunca has comido aquí?, preguntó Héctor mientras tomaba un sorbo de agua. Mariana lo miró sin poder responder de inmediato. ¿Comer aquí? Claro que no. El hecho de sentarse en un lugar así, tan normal, tan digno, era algo que ella había olvidado, o quizá nunca había conocido. Su vida había sido otra, una vida de calle, donde los alimentos no se servían en platos limpios, ni se comían con calma, ni se compartían en familia. Hace mucho tiempo que no como algo caliente, dijo ella finalmente, con la voz quebrada. Apretó las manos sobre la mesa para que no temblaran. Héctor la observó un momento, sin decir nada, solo dejándola hablar. Él no sabía toda la historia de Mariana, ni su lucha constante por sobrevivir. Pero veía algo en ella, algo que la hacía diferente de lo que él había conocido. Esa tristeza, esa dureza en su mirada, era el reflejo de un pasado que probablemente no quería recordar. El camarero se acercó y colocó los platos en la mesa. Héctor le agradeció con un leve movimiento de cabeza, pero Mariana solo miró el plato frente a ella. No sabía cómo empezar. Era algo tan sencillo, una comida tan común, pero para ella era como un lujo. Sus manos temblaban al acercar el tenedor y antes de probar la comida, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de esconder. Nunca había sentido tanta vulnerabilidad. La comida, aunque simple, representaba una brecha entre su antiguo mundo y este nuevo, un mundo que parecía demasiado lejano para ella. Está bien, Mariana. No tienes que decir nada. Lo único que quiero es que comas, sin preocupaciones. Y si alguna vez necesitas algo más, no dudes en decirme, dijo Héctor, rompiendo el silencio que había envuelto la mesa. Su voz era sincera, pero también cargada de una incertidumbre que Mariana no comprendía. El niño, Daniel, empezó a comer también, y sus risas infantiles llenaron el aire, haciendo que el ambiente se sintiera más cálido, menos incómodo. Mariana no sabía cómo, pero algo en ella se empezó a suavizar. Sus propios miedos, sus inseguridades, todo lo que había estado acumulando durante años, comenzaba a desmoronarse, poco a poco. ¿Qué era esto? ¿Era esto la oportunidad que había estado buscando? ¿O simplemente una mentira disfrazada de compasión? Mientras comían, Héctor y Daniel hablaban entre ellos, como si nada raro estuviera ocurriendo, como si estuvieran compartiendo una comida cualquiera en una tarde cualquiera. Para ellos, era solo un día más. Pero para Mariana, esa comida era todo lo que nunca pensó que podría tener. Ella pensó, por un instante, que quizás todo podría cambiar. Tal vez, por primera vez, podría volver a creer en algo tan simple como el acto de sentarse a comer en paz, sin miedo. Sin ese miedo que siempre había vivido como sombra. El tiempo pasó más rápido de lo que Mariana pensaba. Cuando el último bocado desapareció de su plato, ella ya no sentía la misma incomodidad que había tenido al principio. Algo había cambiado en ella. No se sentía menos, no se sentía pequeña. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía humana. Héctor pagó la cuenta y, antes de salir, le ofreció un par de palabras que hicieron que Mariana se sintiera más confundida que nunca. Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde encontrarme.
no tienes que hacer nada a cambio. Solo, quiero que sepas que, si lo deseas, tienes un lugar aquí. La invitación de Héctor quedó suspendida en el aire, como una promesa que Mariana no sabía si podría aceptar. ¿Cómo podría aceptar algo tan grande? ¿Cómo podría confiar después de todo lo que había pasado? Y sin embargo, algo en su corazón le decía que este encuentro podría ser el inicio de algo mucho más grande. Ahora Mariana, con su estómago lleno y el corazón latiendo más rápido que nunca, se encontraba en una encrucijada. Estaba rodeada por una nueva realidad que parecía alejada de su sufrimiento, pero al mismo tiempo sentía que aún no podía dejar ir su pasado. ¿Qué haría ahora? ¿Aceptar la oferta de Héctor o seguir viviendo con las sombras que la perseguían? Los días comenzaron a desvanecerse, uno tras otro, como una película vieja que se va borrando de la memoria. Mariana no volvió a ver a Héctor y a su hijo durante un par de días, y eso la hizo sentirse vacía, como si la esperanza que había comenzado a nacer en su pecho, poco a poco, se estuviera desvaneciendo. Pero una tarde, cuando menos lo esperaba, sintió esa misma mirada de antes, esa que la había detenido en su lugar en el parque. Miró hacia atrás y allí estaba él, Daniel, corriendo hacia ella como si fuera un viejo amigo. Su rostro, lleno de tierra y con los ojos brillando, hizo que el mundo de Mariana se detuviera. Era como si ese niño, ese pequeño ser tan lleno de vida, hubiera podido leer sus pensamientos, y la hubiera encontrado justo cuando más lo necesitaba. «Mariana. Mariana», gritó Daniel mientras corría hacia ella con una sonrisa tan grande que parecía iluminar todo su alrededor. Mariana, sin saber qué hacer, se agachó rápidamente para recibir al niño. Por un momento, sintió que el tiempo se suspendía. Aquel niño, con su inocencia y ternura, parecía tener una fuerza capaz de arrancar la tristeza más profunda. «¿Qué haces aquí, campeón?», le preguntó ella, su voz temblando un poco, como si la emoción de ver al niño la desbordara. «Vine a verte, como me dijiste», respondió Daniel, con una sonrisa sincera que dejó a Mariana sin palabras. Aquel niño no entendía de vergüenza ni de miedos. Solo sabía que quería estar cerca de ella, como si ya la hubiera adoptado, como si su vida también dependiera de esos pequeños momentos de conexión. Mariana se levantó lentamente, con una mezcla de incredulidad y asombro. Nunca, en todos sus años de sufrimiento, había tenido una relación tan pura, tan directa. Era un niño, solo un niño, pero su amor y su confianza la hacían sentirse valiosa, como si algo dentro de ella, algo que había estado apagado por años, despertara. Pero antes de que pudiera procesar la situación, vio a Héctor, caminando en su dirección con su paso firme y elegante. La mirada de Héctor no era la misma de antes. Ahora había una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Mariana no alcanzaba a comprender. ¿Te la estás pasando bien con mi hijo?, preguntó Héctor, su voz grave pero amable, mientras se acercaba. Mariana se tensó un poco, sintiendo que el peso de la situación comenzaba a caer sobre ella. ¿Cómo podía estar tan cerca de este hombre, de esta familia, sin que todo se viniera abajo? Mariana intentó sonreír, pero su rostro estaba marcado por la inseguridad. «Sí», murmuró, sin saber si lo que decía era la verdad o solo un intento de mantener la calma. «Daniel es un buen niño». Héctor la observó durante unos segundos, y en su mirada había algo que la hizo sentirse aún más vulnerable, algo que la hizo pensar que quizá él podía ver más de lo que ella quería mostrar. Su mirada pasó de Mariana a su hijo, y luego regresó hacia ella, como si estuviera buscando algo en sus ojos. «Te estaba buscando», dijo Héctor finalmente, con una calma inquietante. «Daniel no para de hablar de ti desde que nos vimos. Creo que él quiere que seas parte de su vida». Mariana, al escuchar esas palabras, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo era Daniel el que la estaba buscando. También Héctor. Había algo en su tono, en su forma de mirar, que la dejaba pensando que, tal vez, ellos realmente querían que estuviera allí, con ellos. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Qué haría si aceptaba todo esto? «Yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo podía explicar el miedo que sentía? ¿Cómo podía decirle que no estaba lista para cambiar,
para dejar atrás todo lo que conocía, por algo que, aunque prometedor, la asustaba profundamente. Héctor la miró con comprensión, como si hubiera leído todos esos pensamientos en su rostro. No tienes que decidir nada ahora. Pero si alguna vez te gustaría, siempre estarás bienvenida. Daniel ya te tiene en su corazón, Mariana. Y eso es algo que no se puede fingir. Esas palabras fueron como una puñalada suave en el corazón de Mariana. Por un lado, sentía que esas palabras la acercaban a algo que tanto había deseado, pertenecer, ser parte de algo. Pero, por otro lado, el miedo la paralizaba. No era una niña. Sabía lo que pasaba cuando te entregabas por completo a algo o a alguien. Siempre había consecuencias, siempre había dolor. Pero aquí estaba Daniel, con su risa sincera, con sus ojos llenos de esperanza. ¿Qué haría ella ahora? La tarde pasó rápidamente, como si todo lo que había estado evitando finalmente estuviera a punto de suceder. Héctor y Daniel la acompañaron durante unos minutos más, y mientras caminaban por el parque, Héctor comenzó a hablar sobre cosas cotidianas, cosas triviales, pero a Mariana le sorprendió lo fácil que era hablar con él. Sentía que sus palabras no la juzgaban. Le hablaba como si fuera una persona común, como si de verdad la viera como tal. No te preocupes, Mariana. Solo quiero que sepas que lo que ofrezco es de corazón. No espero nada a cambio, ni que te quedes por obligación. Solo, quiero que sepas que puedes confiar en mí. Mariana escuchó esas palabras con la mente nublada. Estaba atrapada entre dos mundos. Uno que había conocido durante años, donde la desconfianza, el miedo y la soledad la mantenían viva. Y otro, donde la calidez y la esperanza, aunque le resultaran extrañas, le ofrecían algo que nunca había imaginado, la posibilidad de una nueva vida. Este fue un momento crucial para Mariana. El momento en que se dio cuenta de que, quizás, había llegado la hora de enfrentar sus propios miedos, de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Pero no fue fácil. La conexión con Daniel, esa sonrisa tan pura, su actitud tan inocente, le daban fuerzas. Y al mismo tiempo, el miedo la mantenía cautiva. ¿Y si todo esto era demasiado para ella? ¿Y si fallaba? Las preguntas no dejaban de rondar su mente. El sol caía lentamente sobre Monterrey, tiñendo el cielo de un naranja cálido, casi tan cálido como la sensación que empezaba a tomar forma dentro de Mariana. Pero a pesar de la belleza del atardecer, algo en su pecho seguía pesado, como si las sombras del pasado la persiguieran, no importa lo lejos que se fuera. Ese parque, que un día le había dado respiro, ahora era testigo de una batalla interna que no podía ganar. Habían pasado 2 días desde la comida con Héctor y Daniel, y Mariana no podía dejar de pensar en lo que Héctor le había dicho. Si alguna vez necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Esa frase se le repetía una y otra vez en la cabeza, como un eco que la llamaba. Y aunque había intentado ignorarlo, el deseo de volver a ver a Daniel, de sentir que por una vez en su vida alguien realmente la necesitaba, la obligó a regresar al parque. Cuando llegó, el parque estaba tranquilo. Los niños jugaban a lo lejos, las familias paseaban y la gente sentada en los bancos parecía disfrutar de la paz de la tarde. Sin embargo, para Mariana, la paz era un lujo que aún no podía permitirse. La ansiedad apretaba su pecho mientras caminaba por el sendero, buscando con la mirada a Héctor y a Daniel, aunque no sabía si realmente los quería encontrar. De repente, un grito familiar la hizo detenerse en seco. Mariana. Mariana. Era la voz de Daniel. Su sonrisa, tan pura y genuina, apareció de inmediato en su mente, como una chispa que iluminaba todo lo que la rodeaba. El niño corría hacia ella con la energía de siempre, sus pequeños pies chocando contra el suelo con un ritmo que parecía más alegre que nunca. «Te estaba buscando», dijo Daniel, abrazándola con la misma inocencia con la que lo había hecho la primera vez. Mariana se agachó y lo abrazó con fuerza. No pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. Sentía que el niño, con su ternura, la estaba rescatando de un lugar al que ni siquiera ella sabía que había llegado. «¿Te extrañé, campeón?», le preguntó, su voz quebrada pero llena de cariño. «Mucho», respondió Daniel,
tomándola de la mano como si no quisiera dejarla ir nunca. En ese instante, Mariana sintió que algo en ella comenzaba a romperse. La calidez de Daniel era todo lo que había necesitado, todo lo que había estado buscando sin saberlo. En sus ojos había una seguridad, una confianza que jamás había recibido de nadie. De pronto, vio a Héctor acercándose, y su presencia, tan firme, tan segura, la hizo sentirse vulnerable. Su rostro estaba sereno, como siempre, pero al mismo tiempo había algo diferente en él. Algo que ella no podía descifrar. Héctor se acercó y se agachó a la altura de su hijo, abrazándolo con una sonrisa que parecía más sincera que las de siempre. Mariana, dijo Héctor, mirando a su hijo con afecto antes de volver la mirada hacia ella. Daniel no para de hablar de ti. Nos ha estado buscando desde que nos vimos la última vez. El tono de Héctor fue suave, pero en sus ojos había una intensidad que la dejó inquieta. Él no solo la veía como alguien que había ayudado a su hijo. No. Había algo más, algo que no entendía. No debía haberme ido, dijo Mariana en voz baja, mirando al niño que seguía sonriendo a su lado. Me hace sentir algo que creí que había perdido. Héctor la miró fijamente, sus ojos penetrantes, como si pudiera ver más allá de lo que ella estaba diciendo. No tienes que pedir perdón por nada, Mariana, dijo él, con calma. Daniel te quiere mucho. Y si tú lo quieres, este es tu lugar. Tienes un espacio aquí, con nosotros. Mariana lo miró, sorprendida. ¿Estaba hablando en serio? ¿Podía realmente formar parte de algo tan real, tan diferente de todo lo que había conocido? Pero al mismo tiempo, un miedo paralizante le cortaba la respiración. ¿Cómo podía entregarse de nuevo? Había pasado tanto tiempo aprendiendo a sobrevivir sola, ¿cómo aceptaría vivir rodeada de gente que, de alguna forma, la veía con otros ojos? Mariana trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Solo pudo mirarlo, buscando en sus ojos una respuesta que no sabía si encontraría. Héctor, al notar su inseguridad, dio un paso hacia ella, con una suavidad inesperada. Sé que es difícil, dijo con voz grave. No quiero presionarte, pero quiero que sepas que no estás sola, Mariana. Si alguna vez necesitas hablar, o si decides que quieres ser parte de esto, solo tienes que dar un paso. El peso de sus palabras cayó sobre Mariana como una ola gigante. ¿Qué debía hacer? La tentación de aceptar lo que Héctor le ofrecía la consumía, pero el miedo a perderse, a convertirse en alguien más, la hacía dudar. Solo dame un poco de tiempo, susurró ella finalmente, sin dejar de mirar a Daniel, que estaba viendo todo con una curiosidad que se mezclaba con su inocencia. Héctor asintió, entendiendo. No dijo nada más, solo sonrió de manera leve, casi como si supiera que, en algún momento, Mariana tomaría la decisión correcta. El niño, al ver que su papá y Mariana se quedaban en silencio, tiró de la mano de Mariana y comenzó a correr hacia el columpio, como si todo estuviera en orden. Vamos, Mariana. Empújame. Gritó Daniel desde su lugar. Mariana no pudo evitar sonreír. Sus ojos brillaron por un momento, y sin pensarlo dos veces, se levantó y fue tras él. Mientras empujaba a Daniel, sentía que algo en su interior comenzaba a sanar, aunque sabía que ese proceso sería largo y doloroso. Pero por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella le decía que no estaba sola. Que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino que la llevara hacia algo mejor. Los días pasaron como si el tiempo quisiera que todo se resolviera de un solo golpe, pero Mariana sabía que la vida no era así. No podía cambiar años de sufrimiento, de desconfianza, de miedo, en un par de días. Aún así, algo en su pecho comenzaba a moverse, algo que no podía identificar con claridad, pero que, de alguna forma, la mantenía allí, cerca de Héctor y de su hijo, Daniel. Era el fin de semana, y Mariana se encontraba nuevamente en el parque, en el mismo banco donde todo había comenzado. La brisa suave acariciaba su rostro, y el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Pero ella no podía dejar de pensar en lo que había sucedido los últimos días. Héctor le había pedido que fuera al rancho de su familia, que se uniera a ellos para un día lejos de la ciudad, lejos de todo el dolor que ella había vivido.
Mariana no sabía qué hacer con la invitación. Por un lado, sentía que era una oportunidad que nunca podría haber imaginado. Pero por el otro, su miedo la ahogaba, como si una parte de ella se resistiera a aceptar la posibilidad de ser feliz. ¿Qué pasaría si no encajaba?, pensaba. ¿Y si me doy cuenta de que no soy lo que ellos esperan? Justo cuando pensaba en todo esto, una pequeña mano tocó su hombro. Mariana se giró y allí estaba Daniel, con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos llenos de brillo. «Mariana. Mariana», gritó con la misma energía de siempre, corriendo hacia ella como si no hubiera un mañana. Mariana no pudo evitar sonreír al verlo, y aunque su corazón latía con fuerza, supo que, al menos por ese momento, todo lo demás podía esperar. «Hola, campeón», dijo, levantándose para abrazarlo. El niño la miró con una mezcla de emoción y ternura, como si de verdad le importara que estuviera allí. «Papá me dijo que quería que fuéramos al rancho este fin de semana. ¿Vas a venir?», preguntó Daniel, sin dejar de sonreír, como si su felicidad dependiera de su respuesta. Mariana sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Iré?». Esa era la pregunta que no dejaba de rondar en su cabeza. Héctor estaba detrás de él, observando con una mirada tranquila, como si esperara que Mariana tomara la decisión por sí misma. «Mira, niño, Mariana empezó, pero no supo cómo terminar la frase. No podía prometer nada, pero tampoco quería decepcionarlo. Daniel era solo un niño, pero ya se había metido en su corazón, y eso la hacía sentirse más vulnerable que nunca. «No te preocupes, Mariana», dijo Héctor, acercándose con calma. «No es una obligación. Solo quería ofrecerte una salida, un poco de paz. Tú decides. Si no te sientes lista, está bien». Las palabras de Héctor eran suaves, pero de alguna forma, la hacían sentir que él estaba viendo más allá de lo que ella podía ver en sí misma. Mariana lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había alguien dispuesto a aceptarla tal como era, sin juzgarla, sin esperar que fuera perfecta. «Está bien», respondió, finalmente, con una voz suave pero firme. «Iremos al rancho». Daniel saltó de alegría, dando vueltas alrededor de ella como un torbellino. Héctor sonrió y asintió, como si se sintiera aliviado por su decisión. Mariana, sin embargo, no sabía si se sentía aliviada o aterrada. «¿Realmente estaré a la altura de las expectativas de esta familia?», pensaba, pero ya no había vuelta atrás. El día había amanecido cálido, y el sol comenzaba a levantarse con una intensidad que anunciaba un día largo. Desde la madrugada, Mariana había sentido el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. La idea de salir de Monterrey, de alejarse de lo conocido, de lo que había sido su vida por años, la inquietaba profundamente. No es que estuviera acostumbrada a la ciudad, ni mucho menos. La calle era su hogar, su refugio, y el frío concreto del parque donde dormía, la única paz que conocía. Pero algo en los ojos de Héctor y en la ternura con la que Daniel la miraba, algo en la calidez que ofrecían, la había hecho ceder. Se levantó temprano, con una sensación extraña que la acompañaba. En el espejo del baño, se observó durante unos largos segundos. Su rostro, aunque marcado por la dureza de los años, seguía siendo el mismo. Pero los ojos, esos ojos que ya no brillaban como antes, parecían reflejar un atisbo de esperanza, una pequeña chispa de lo que alguna vez había sido. ¿Sería ese el comienzo de algo nuevo? ¿Y si no?, pensó. El miedo, esa sensación que la había acompañado toda su vida, comenzó a apoderarse de ella otra vez, como un manto invisible que intentaba sofocar su decisión. Héctor, puntual como siempre, llegó a la hora acordada. Daniel, con una energía que solo los niños pueden tener, saltaba de un lado a otro como si estuviera a punto de embarcarse en una aventura. Mariana observó al niño mientras se acercaba. Sus ojos brillaban con la inocencia de quien aún no sabe de las sombras que el mundo esconde. Y entonces, cuando Héctor abrió la puerta del coche, Daniel, sin pensarlo, se lanzó hacia ella. «Mariana. Mariana», gritó con una sonrisa que iluminaba su rostro, sin pensar en nada más que en ella. Mariana,
al ver su expresión, no pudo evitar sentirse tocada. ¿Cómo alguien como ella, que había vivido tanto sufrimiento, podía ser tan importante para este niño? La abrazó con ternura, y en ese abrazo, por un segundo, Mariana olvidó sus miedos, olvidó el pasado. Solo estuvo allí, en ese instante, con Daniel, respirando la promesa de un futuro incierto. Subieron al coche, y el viaje comenzó. Al principio, la carretera parecía interminable. Héctor conducía con calma, como si ya estuviera acostumbrado a esos viajes. La ventana de su lado estaba bajada, dejando entrar el aire fresco de la mañana. El paisaje de Monterrey se fue desvaneciendo lentamente, reemplazado por las montañas que rodeaban la ciudad. Las sombras de los edificios dieron paso a la inmensidad de la naturaleza, a los verdes campos que se extendían a ambos lados de la carretera. Era un paisaje que Mariana nunca había visto de cerca, un contraste tan grande con la jungla de concreto a la que estaba acostumbrada. Todo parecía tan abierto, tan libre y tan aterrador. Mariana miró por la ventana, observando el paisaje, pero su mente seguía perdida en pensamientos oscuros. ¿Y si esto era solo un sueño? ¿Y si todo lo que había vivido la hacía demasiado imperfecta para este mundo tan diferente, tan lleno de oportunidades que ella nunca había conocido? ¿Te gusta el paisaje?, preguntó Héctor con una sonrisa, rompiendo el silencio. Mariana tardó unos segundos en responder, pero cuando lo hizo, fue con una voz suave, casi como un susurro. Es diferente. Nunca había visto nada igual. Es tan grande. Héctor asintió, entendiendo lo que quería decir. Mariana no había crecido en la calma que se respiraba aquí. Ella había nacido en la batalla constante, en la lucha diaria por sobrevivir. Pero, al ver su rostro reflejado en el espejo retrovisor, Héctor se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, lo que más necesitaba no era una vida perfecta, sino un lugar donde pudiera ser ella misma, sin la presión de estar a la altura de algo que no podía alcanzar. Este lugar tiene algo especial. Siempre que lo visito, siento que todo se pone en su lugar, dijo Héctor mientras miraba al frente, su voz llena de nostalgia. Mis padres lo construyeron con mucho esfuerzo. A veces me gusta recordar eso, cuando las cosas no parecen tan claras. Mariana lo miró por un momento, notando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. En su vida, había conocido a muchas personas, pero pocas veces había encontrado a alguien tan genuino como Héctor. Él no le estaba pidiendo nada. No la estaba juzgando. La aceptaba tal como era, incluso con todos sus miedos. El trayecto continuó, y el tiempo parecía alargarse en cada kilómetro que pasaban. Daniel seguía conversando sin parar, contándoles todo lo que le emocionaba. Mariana lo escuchaba, aunque su mente seguía vagando. Pensaba en lo que vendría, en lo que significaba estar aquí, rodeada de gente que no la veía como una extraña, sino como una oportunidad. El coche avanzaba más y más, y el sonido del motor y la conversación se fueron desvaneciendo en la quietud del paisaje. Finalmente, después de una hora que pareció durar una eternidad, llegaron al rancho. Al detenerse frente a la entrada del rancho, Mariana sintió que su respiración se detenía por un instante. La vista frente a ella era imponente. La entrada del rancho estaba marcada por dos grandes columnas de piedra, y detrás de ellas, la casa se levantaba con una sencillez que solo el campo podía ofrecer. Aunque no era una mansión lujosa, la casa tenía algo que la hacía resplandecer, el aire de familiaridad, de hogar. Bienvenida, dijo Héctor, bajando del coche y abriendo la puerta para acompañarla. Su voz tenía una suavidad que parecía querer calmar sus temores. Mariana, sin decir palabra, observó el lugar. Un campo verde se extendía alrededor, interrumpido solo por los árboles que proporcionaban sombra. El aire fresco era diferente, limpio. No olía a ciudad, ni a humo. Olía a tierra mojada y a libertad. Daniel corrió hacia el jardín, saltando con su energía característica, mientras Héctor miraba a Mariana, evaluando su reacción. Mariana bajó del coche, con los ojos llenos de incertidumbre, pero también con una chispa de curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Te gusta?, preguntó Héctor, esperando una respuesta que no sabía si vendría de inmediato.
Mariana, sin decir nada al principio, observó el espacio abierto, el silencio que lo rodeaba. ¿Es esto lo que se siente estar en paz?, pensó. Y por un momento, algo dentro de ella se sintió aliviado. Quizás no todo tenía que ser tan complicado, tan duro. «¿Ves, hermoso?», dijo finalmente, su voz suave, pero sincera. Héctor sonrió levemente, como si entendiera lo que acababa de decir. «Pasa, siéntete como en casa. No tienes que preocuparte por nada». Mariana asintió y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la invitación fuera algo más que una simple palabra vacía. Entró a la casa con paso inseguro, pero al mismo tiempo, una parte de ella comenzaba a relajarse. Tal vez, solo tal vez, este lugar podría ser lo que tanto había soñado. Un refugio. La casa del rancho no era lujosa, pero tenía algo que la hacía cálida, acogedora, como si toda la vida se hubiera condensado en ese rincón apartado del mundo. Mariana caminó lentamente por el jardín, tratando de asimilar todo lo que veía. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y el aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, un aire que sabía a libertad. La paz que reinaba en ese lugar era algo que Mariana no había experimentado en años. Al entrar a la casa, se dio cuenta de que todo era distinto. El lugar tenía un aire de calma que la envolvía de una forma extraña. ¿Realmente podría pertenecer aquí?, pensaba mientras observaba los muebles rústicos pero cuidados, las paredes adornadas con fotografías en blanco y negro que contaban historias de una familia que parecía feliz, sólida, unida. Algo que Mariana nunca había conocido. «Ven, Mariana. Te mostraré dónde dormirás». Héctor la miró con amabilidad mientras la guiaba hacia una habitación en el fondo de la casa. Su tono era suave, como si supiera que ella necesitaba espacio, tiempo para adaptarse. La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama con sábanas blancas perfectamente tendidas, una pequeña mesa de noche y una ventana grande desde donde se podía ver el campo que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Mariana se detuvo en el umbral, observando todo. Por un momento, sintió una presión en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo dentro de ella. «Aquí podrás descansar», dijo Héctor, acercándose para colocar una maleta sobre la cama. «Puedes quedarte el tiempo que necesites. No tienes que hacer nada si no quieres». Mariana no sabía si agradecer o si sentía que la situación la sobrepasaba. Siempre había sido independiente, siempre había tenido que luchar por su espacio. La idea de estar en un lugar donde no tenía que preocuparse por encontrar comida, ni donde dormir, le parecía ajena. Sentía que lo que la rodeaba, esa tranquilidad, era un mundo muy lejano a su realidad. «Gracias, Héctor», respondió finalmente, con una voz que sonaba más débil de lo que quería. Su mirada recorría la habitación una vez más, buscando algo en las paredes, algo en el aire que pudiera calmar esa sensación extraña que la atormentaba. Héctor sonrió con suavidad, como si entendiera lo que ella sentía. Mariana sabía que había algo en su actitud que no podía descifrar. No lo veía como un simple gesto de amabilidad, no lo veía como una mera cortesía. Había algo más, algo que la hacía sentir vulnerable, algo que la desarmaba por completo. «Si necesitas algo, avísame. Estaré en la sala con Daniel». Héctor salió de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Mariana se dejó caer sobre la cama, dejando que su cuerpo descansara por primera vez en mucho tiempo. Cerró los ojos, sintiendo la suavidad de las sábanas contra su piel, algo que jamás había experimentado en las frías noches de la calle. Pero entonces, los recuerdos comenzaron a invadir su mente, como sombras que se deslizaban sin ser invitadas. ¿Qué pasa si no soy capaz de adaptarme a esta vida?, pensaba, el miedo de siempre apoderándose de su pecho. ¿Qué pasa si soy solo una carga? El sonido de la risa de Daniel, que llegaba desde la sala, la hizo levantar la cabeza. ¿Cómo es que este niño tiene tanto poder sobre mí?, pensó. Solo un niño de 6 años podía ofrecerle una paz tan desconcertante, un refugio donde, por primera vez en mucho tiempo, se sentía aceptada sin juicios. Se levantó, respiró profundamente y salió de la habitación, buscando la sala. Cuando llegó,
vio a Héctor y a Daniel sentados en el sofá, mirando televisión. Héctor estaba sonriendo, su rostro relajado, mientras Daniel no dejaba de contarle algo con mucha emoción, gesticulando con sus manitas. Mariana los observó desde el umbral, sin atreverse a interrumpir. ¿Te encuentras bien?, preguntó Héctor, dándose cuenta de que ella estaba de pie, observando. Mariana asintió, aunque no estaba segura de lo que sentía en ese momento. Su mente estaba llena de pensamientos que no podía ordenar. Sí, solo, no estoy acostumbrada a estar tan tranquila, respondió, y aunque lo dijo con una sonrisa, la tristeza en sus ojos era evidente. Héctor la miró en silencio por un momento, luego se levantó y le hizo un gesto para que se acercara. Eso está bien, dijo con tono tranquilo. Tómate tu tiempo. Aquí no tienes que ser otra persona. Solo sé tú misma. Mariana lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Por un momento, deseó creerle. Pero, en lo más profundo de su ser, la duda seguía acechando. ¿Sería posible cambiar tanto? ¿Podría dejar atrás todo el sufrimiento y la desconfianza que la habían marcado por tantos años? Daniel, que estaba sentado en el sofá, la miró con curiosidad y, con su pequeña voz, la invitó a unirse a ellos. Mariana, ¿quieres jugar conmigo?, dijo, extendiendo su mano hacia ella con una sonrisa inocente. Papá dice que las visitas son para jugar. Mariana, con el corazón latiendo con fuerza, dudó por un momento. La propuesta del niño parecía tan simple, tan genuina. ¿Podría ella, una mujer acostumbrada a la lucha constante, dejarse llevar por algo tan inocente como un juego? Claro, campeón, respondió finalmente, acercándose al sofá, donde Daniel la miraba con ojos llenos de esperanza. Se sentó junto a él, y en ese momento, por primera vez desde que había llegado a ese lugar, algo en su interior se suavizó. El niño la tomó de la mano, y, mientras veía la televisión con un entusiasmo desbordante, Mariana comenzó a relajarse, a disfrutar de ese momento. Héctor se recargó contra el marco de la puerta, observando la escena con una sonrisa que, aunque tranquila, no dejaba de ser enigmática. Mariana no entendía bien por qué sentía esa conexión, porque, aunque estaba rodeada de personas que no conocía, algo en ella comenzaba a romperse. Quizás, solo quizás, pensaba, esto no es un error. Tal vez este es el comienzo de algo más. Pero lo que no sabía era que el pasado nunca está completamente enterrado, y los recuerdos, aunque intenten ser olvidados, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Esa misma noche, cuando la casa ya estaba en silencio, algo en el teléfono de Héctor vibró con fuerza. Un mensaje. Y al leerlo, Héctor sintió una sombra pasar por su rostro. Era de Lucía. Su hermana. No quiero que te olvides de lo que está en juego. Esta mujer no es para ti. Y si sigues adelante con ella, vas a perder más que solo dinero. Héctor apretó el teléfono con fuerza, como si esas palabras pudieran desgarrarlo por dentro. ¿Qué sabía Lucía? ¿Qué escondía esa amenaza? Y, mientras tanto, Mariana estaba en la habitación, con el corazón a punto de explotar, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Algo se acercaba, y lo único que ella podía hacer era seguir adelante, sin tener idea de lo que se avecinaba. La noche en el rancho parecía tranquila, casi demasiado tranquila para Mariana. Después de la cena, se retiró a su habitación, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. La idea de estar en ese lugar, con Héctor y Daniel, le daba una sensación de desconcierto. Por un lado, se sentía acogida, casi como si finalmente estuviera experimentando lo que muchos llamarían una familia. Por otro lado, la desconfianza que había cultivado durante años, en las calles, en el frío, en la soledad, no se desvanecía tan fácilmente. Mariana se recostó en la cama, mirando al techo. ¿Por qué me siento tan fuera de lugar?, pensó, mientras un nudo en su garganta se hacía cada vez más grande. De repente, algo la hizo sentarse de golpe. El sonido de su celular vibrando sobre la mesa de noche la sacó de sus pensamientos. La pantalla parpadeaba con el nombre de Lucía. ¿Qué quiere esta mujer?, pensó con irritación. En ese momento,
Mariana sabía que esa llamada no traería buenas noticias. De todas las personas en el mundo, Lucía era una de las últimas con las que quería hablar. Con una mezcla de miedo y molestia, Mariana contestó. ¿Qué quieres? Su voz sonó más dura de lo que hubiera querido, pero ya no tenía paciencia para disimular. Del otro lado de la línea, Lucía soltó una risa fría, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Mariana. Hola, Mariana. Veo que estás disfrutando de tu nueva vida, ¿eh? Lucía dijo con tono sarcástico. ¿Te has acostumbrado a la comodidad de la vida de ricos? ¿O todavía te sigues creyendo que estás de paso? Mariana cerró los ojos con fuerza. Sabía que Lucía no se detendría hasta hacerla sentir pequeña, hasta lograr que se sintiera como la intrusa que, según ella, siempre sería. No tengo nada que ver contigo ni con tu familia. Déjame en paz, Lucía. Mariana intentó sonar firme, pero sabía que no podría librarse de esta conversación sin que algo se rompiera dentro de ella. Lucía no cedió. Claro, claro. Pero ¿sabes qué? No me sorprende que hayas caído en su trampa. ¿Realmente crees que Héctor no ve lo que eres? ¿Que no se va a dar cuenta de quién eres en realidad? Mariana sintió un dolor punzante en el pecho. Sabía que las palabras de Lucía estaban llenas de veneno, pero también había algo en su tono que la hacía dudar. ¿Qué sabe ella?, pensó. ¿Por qué me habla como si supiera algo que yo no sé? ¿De qué hablas? Mariana murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. Lucía se rió de nuevo, esta vez más fuerte. Lo que sea que hayas hecho para ganarte la confianza de Héctor, lo mejor que puedes hacer es irte de su vida. Es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de lo que eres. Y créeme, tú no eres una buena influencia para su hijo. Con esas palabras, la llamada terminó. Mariana quedó con el teléfono en la mano, sin poder moverse. Algo se había roto en su interior. Una parte de ella, que había comenzado a creer que podía tener algo más, algo real, se desplomó en un segundo. Las dudas comenzaron a invadir su mente como una tormenta imparable. ¿Soy realmente lo que Lucía dice? ¿Estoy jugando con algo que no debería tocar? La confusión la ahogaba. Mientras trataba de calmarse, una sombra se posó sobre la puerta de la habitación. Héctor había escuchado la llamada. ¿Está todo bien?, preguntó Héctor, con una voz tranquila pero cargada de preocupación. Mariana, en un esfuerzo por ocultar su tormenta interna, asintió rápidamente. Sí, claro. No pasa nada. Solo, una llamada de alguien que no debía haber contestado. Héctor se acercó, observando su rostro, que ahora reflejaba algo que no había visto antes. Un miedo palpable, una incertidumbre que la rodeaba, que la atrapaba. Él sabía que algo no estaba bien, pero no dijo nada. En cambio, la miró con suavidad. Mariana, sé que todo esto es nuevo para ti. Sé que es difícil confiar. Pero aquí, en este lugar, con Daniel y conmigo, no tienes que preocuparte por nada. Mariana lo miró, y por un instante, creyó en sus palabras. Pero las sombras de su pasado la seguían. ¿Cómo podía confiar en alguien que, aunque se veía sincero, también era parte de un mundo que desconocía por completo? Yo, no sé si soy la persona adecuada para estar aquí. La voz de Mariana tembló, como si las palabras costaran más de lo que pensaba. Héctor se sentó junto a ella, sin apartar la mirada. No te estoy pidiendo que seas alguien más, Mariana. Solo que seas tú misma. Sé que el pasado te ha enseñado a desconfiar, pero, ¿por qué no probar algo diferente esta vez? ¿Por qué no intentarlo con nosotros? Mariana se quedó en silencio, luchando contra las voces de su interior que la llamaban a huir, a regresar al lugar que conocía. Pero algo en la manera en que Héctor hablaba, algo en su gesto calmado y en la manera en que cuidaba a Daniel, hizo que la duda en su corazón comenzara a desvanecerse, aunque fuera un poco. Esa noche, después de hablar con Héctor, Mariana no pudo dormir. El sonido de la casa, la tranquilidad que la rodeaba, no la dejaba descansar. Sus pensamientos seguían rondando, como fantasmas de un pasado que no podía borrar.
Pensó en Tomás, en su vida en las calles, en todo lo que había perdido y en todo lo que podría ganar. Pero, por sobre todo, pensó en Daniel. El niño que había confiado en ella desde el principio, que la miraba como si fuera alguien importante en su vida. Mariana se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Desde allí, podía ver las luces tenues del rancho, el campo que parecía interminable. Y aunque la oscuridad lo cubría todo, en el fondo, algo dentro de ella comenzaba a brillar, aunque fuera una pequeña chispa. Pero, en ese instante, su celular vibró nuevamente. Era un mensaje de Lucía, pero esta vez no era una llamada. Era algo peor. El mensaje decía solo 3 palabras, pero esas 3 palabras hicieron que todo el aire se le escapara del cuerpo. Sé lo que eres. Mariana estaba a punto de estallar. El mensaje de Lucía, esas 3 palabras, resonaban en su cabeza como un eco que no la dejaba pensar con claridad. Sé lo que eres. La pantalla del celular le reflejaba la luz tenue de la lámpara sobre la mesa de noche, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era la angustia que sentía en su pecho. ¿Qué sabía Lucía? ¿Qué había descubierto de su pasado que podía destruir todo lo que había intentado construir en ese lugar, con Héctor, con Daniel? Se levantó de la cama, caminó de un lado a otro, mordiéndose los labios con desesperación. La casa estaba silenciosa, casi tan tranquila como la noche misma, pero ese silencio solo hacía que la tormenta dentro de ella se volviera más fuerte. Pensó en Héctor, en su bondad, en cómo la había acogido sin hacer preguntas, sin juzgarla. Podía confiar en él, pensó con el alma retorcida por la duda. ¿Y si Lucía tenía razón? Tomó el celular con manos temblorosas y, antes de pensarlo demasiado, decidió responder a Lucía. ¿Qué sabes? Escribió, el mensaje salió disparado como un grito silencioso, desesperado. El teléfono vibró casi de inmediato. Lucía había contestado. No me hagas perder el tiempo, Mariana. Sé lo que hiciste, lo que realmente eres. No me hagas sacar a la luz todo lo que has intentado esconder. Mariana sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué iba a hacer? Estaba atrapada en su propio pasado, ese pasado que siempre pensó que podía dejar atrás, que pensó que nadie más sabría. Pero Lucía tenía sus formas de manipular, de sacar lo peor de la gente, y ahora parecía estar jugándola en su terreno. Sintió que el miedo la envolvía. No podía quedarse en esa casa y permitir que todo lo que había construido con Héctor y Daniel se desmoronara por culpa de una amenaza vacía. Se acercó a la ventana, buscando algo en el exterior que la calmara. Pero solo encontró oscuridad, solo encontró incertidumbre. De pronto, escuchó un sonido en el pasillo. Era Héctor. Él había salido un rato, pero regresaba temprano, probablemente después de una larga jornada de trabajo. Mariana lo escuchó caminar hacia su habitación, sin saber qué hacer. Si le contaba lo que había pasado, ¿cómo reaccionaría? ¿Lo perdería para siempre? El sonido de sus pasos se acercó cada vez más. Finalmente, la puerta de la habitación se abrió, y Héctor apareció en el umbral. Estaba agotado, pero su rostro aún reflejaba una sonrisa tranquila. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad, como si ya supiera que algo no andaba bien. Mariana no pudo evitar morderse el labio inferior, intentando ocultar la angustia. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había recibido una amenaza de la hermana de él? ¿Que su pasado la estaba alcanzando? No, no podía hacerlo. No podía hacerle eso. Sí, todo bien, respondió con voz quebrada, sin mirarlo a los ojos. Héctor la observó con detenimiento. Algo en su tono, algo en su postura, no le cuadraba. Se acercó a ella y tomó sus manos. Mariana, que en un principio intentó soltarse, cedió sin resistencia, como si la calidez de sus manos la calmara, aunque no lo suficiente. Mariana, no me engañes. La voz de Héctor se tornó seria, pero no agresiva. Sé que algo te preocupa. Sé que algo está pasando. Y me preocupo por ti, por lo que estás sintiendo. Mariana no podía contener más las lágrimas. No entendía cómo se había metido en este torbellino de emociones,
cómo había dejado que su corazón se abriera a algo que no estaba preparado para soportar. Es solo que tengo miedo, dijo entre sollozos, dejándose caer en la cama, con las manos tapando su rostro. Héctor se sentó a su lado, y la rodeó con los brazos, un gesto protector que la hizo sentirse pequeña, frágil. Algo que no quería ser. No aquí, no ahora. ¿Miedo a qué?, preguntó Héctor suavemente, con una calma que le dio aún más miedo. Porque él no sabía lo que Mariana llevaba dentro. No sabía que su pasado estaba hecho de oscuridad, de momentos que nadie entendería, de decisiones equivocadas que aún la perseguían. Miedo a que todo lo que tengo se me caiga. Miedo a que no sea lo que crees que soy. Mariana levantó la vista hacia él, los ojos llenos de dolor. Héctor, mi pasado, no lo entiendes. Si supieras quién soy realmente, si supieras lo que he hecho. Héctor la miró fijamente, sin apartar la mirada. Sé que no eres perfecta, Mariana. Y tampoco yo lo soy. Pero no necesitas esconderte de mí. No me importa lo que hayas hecho en el pasado. Lo que importa es lo que eres ahora, lo que eres conmigo y con Daniel. Y si hay algo que me está impidiendo verte como lo que eres ahora, te prometo que lo superaremos juntos. Mariana lo miró fijamente, buscando en sus ojos la respuesta que tanto necesitaba. Él no estaba rechazándola, no la estaba juzgando. De alguna manera, sus palabras la calmaron, pero el miedo seguía latiendo en su pecho. Sabía que debía enfrentar lo que estaba pasando, lo que Lucía le había dicho, porque todo lo que había comenzado a construir podía desmoronarse en un segundo. De repente, el celular de Mariana vibró nuevamente. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Esta vez, Mariana no se atrevió a mirar. Héctor, al ver su reacción, preguntó con suavidad. ¿Quién es? Mariana tardó en responder. Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Se lo decía? ¿Le contaba todo? Finalmente, ella negó con la cabeza y guardó el celular en la mesa de noche. Nada, es solo que, es mejor si me alejo de todo eso, Héctor. Es mejor si me voy, si lo dejo todo atrás. Héctor la miró sorprendido. La última cosa que esperaba de ella era que tomara esa decisión tan repentina. No tienes que huir, Mariana. Eso no es lo que quiero. Él se acercó, tocando suavemente su rostro. No te voy a dejar ir. No ahora que te necesito, que necesitamos. Mariana lo miró, sintiendo la presión en el pecho nuevamente. ¿Era realmente lo que quería? ¿Podría quedarme aquí, con ellos, y dejar atrás lo que fui alguna vez? Un grito lejano, el de Daniel, la despertó de sus pensamientos. Mariana. Gritó el niño desde la sala, con una alegría que le hizo sentir una punzada de ternura. Héctor se levantó rápidamente y se acercó a la puerta, mirando a Mariana antes de salir. Voy por él. Quédate tranquila. Héctor sonrió, pero sus ojos reflejaban una preocupación que Mariana no podía ignorar. Pero cuando Héctor salió de la habitación, Mariana se quedó sola con sus pensamientos. La puerta se cerró detrás de él, y en el silencio de la casa, la ansiedad de Mariana aumentó. Sus manos se apretaron sobre la manta, mientras pensaba en todo lo que había dejado atrás, y todo lo que aún podría perder. Mariana quedó sola en la habitación, con la mirada fija en el suelo, sus pensamientos desbordándose como un río que no se podía detener. ¿Qué hago?, se repetía una y otra vez. Héctor, con su mirada llena de esperanza, con sus promesas de un futuro mejor, parecía ser la salvación que tanto había esperado, pero el miedo de que todo se viniera abajo la carcomía por dentro. Sabía que su pasado, esa sombra que nunca la dejaba, la estaba alcanzando de nuevo, y Lucía, como una serpiente venenosa, le estaba pisando los talones. El sonido de los pasos de Héctor bajando por el pasillo la hizo estremecer. ¿Qué iba a hacer cuando él regresara? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo que Lucía no la dejaría tranquila? ¿Y qué pasaría cuando Héctor se enterara de todo lo que había hecho? Su mente comenzó a volverse un torbellino de emociones. Los gritos, el frío, la desesperación de las noches en las que no sabía si iba a despertar o si alguien la atacaría por la espalda,
todo eso la envolvía como una capa que no podía quitarse. Unos golpes suaves en la puerta la hicieron volverse rápidamente. Héctor entró sin esperar respuesta. Mariana, su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no pasaba desapercibida. «Está todo bien, ¿verdad?». Mariana lo miró a los ojos, pero algo dentro de ella se quebró. Quería decirle la verdad, quería gritarle que el miedo la estaba ahogando, que todo esto no era más que una fachada que se caería en cualquier momento. Pero algo en su pecho la retenía. El dolor del pasado, esas huellas que no se borran ni con el tiempo, no la dejaban hablar con libertad. Sí, Mariana logró decir, pero su voz era tan baja que apenas si se escuchaba. «Solo, me siento un poco cansada. Es todo». Héctor la observó con detenimiento, como si pudiera leerla. Sabía que algo no estaba bien, pero también entendía que Mariana no estaba lista para abrirse completamente. Sus manos temblaban ligeramente cuando se acercó a ella y le acarició la cabeza con ternura. «No tienes que esconder lo que sientes, Mariana. Estamos aquí para apoyarte. Yo estoy aquí, y Daniel también». Esas palabras, tan sencillas, pero tan llenas de una calma inquebrantable, hicieron que Mariana cerrara los ojos. «¿Será posible?», pensó. «¿Será posible que por fin haya encontrado un lugar donde realmente pertenezca? ¿Un lugar donde no tenga que huir todo el tiempo?». «¿Tú me aceptas, Héctor?», preguntó de repente, sin pensar. La voz de Mariana sonó casi como una súplica, como si estuviera buscando una respuesta que la tranquilizara por completo. Él no dudó ni un segundo. La miró fijamente, como si ya hubiera comprendido todo lo que ella estaba viviendo. «Claro que sí. Siempre te he aceptado, Mariana. Eres parte de nuestra familia, y eso no cambiará». Pero Mariana no pudo dejar de sentir que algo dentro de ella no encajaba, como si esa paz fuera solo un sueño al que no estaba acostumbrada. Su corazón latía desbocado, y el nudo en su garganta se apretaba con cada palabra que intentaba decir. Justo en ese momento, el sonido de la puerta del rancho se abrió con un crujido. Era Daniel, corriendo hacia ellos, con una sonrisa tan grande que iluminaba toda la habitación. «Mariana», exclamó el niño, abrazándola con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca más. Su calidez, su inocencia, fueron como un bálsamo para el alma de Mariana. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la abrazaba sin miedo, sin juicio. Y eso la hizo sentir más vulnerable que nunca. Héctor observó a los dos, el niño abrazando a la mujer que le había dado cariño y confianza. Él se quedó en silencio, pero no hizo falta que hablara, porque su mirada lo decía todo. Ese abrazo representaba más que palabras. Era la conexión que tanto había esperado para su hijo, una relación genuina, sin las sombras del pasado que a veces nublaban el presente. Mariana, sin poder evitarlo, se sintió más quebrada que nunca. En ese abrazo, en esa sonrisa de Daniel, en la calidez que sentía en su pecho, comprendió lo que realmente quería. No era solo sobrevivir. Quería vivir. Quería pertenecer a algo. Y, por primera vez, pensó que tal vez podía ser parte de algo bueno. Algo que valiera la pena. «Te quiero mucho, Mariana», dijo Daniel, levantando la vista y mirándola con esos ojos llenos de ternura que solo un niño podía tener. Era imposible no sentir que, de alguna manera, había encontrado su lugar en ese mundo. Mariana no pudo evitar llorar. Las lágrimas caían sin que pudiera controlarlas, pero no eran de tristeza, sino de una mezcla extraña de alivio y miedo. Miedo de que todo fuera a desmoronarse en un segundo. Miedo de que su pasado la alcanzara una vez más. Héctor se agachó junto a ellos, colocando una mano sobre el hombro de Mariana, como si tratara de transmitirle su fuerza, su seguridad. «No te preocupes. Estamos aquí para quedarnos. No importa lo que pase». Pero la paz que ella sentía fue interrumpida por un sonido lejano. El sonido de un motor de automóvil acercándose al rancho. Héctor se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia afuera. Su rostro se oscureció al instante. Mariana lo vio y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién será?», preguntó,
sintiendo cómo la incertidumbre volvía a apoderarse de ella. Héctor no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana unos segundos más, y luego, con voz tensa, dijo: «¿Es Tomás?». El nombre cayó como una piedra en el agua, creando ondas de miedo y desconfianza en el aire. El pasado de Mariana volvía a entrar en escena, y con él, todas las sombras que ella había tratado de olvidar. Mariana sintió cómo su corazón latía con fuerza. El nombre de Tomás resonaba en su cabeza como una amenaza que no podía ignorar. Tomás, aquel hombre que había sido parte de su vida en los momentos más oscuros. ¿Qué quería de ella?, se preguntaba, mientras el sudor comenzaba a empaparla. Sabía que no estaba preparada para enfrentarlo, pero también sabía que no podía huir otra vez. Héctor, con su mirada fija en el horizonte, parecía estar tomando conciencia de lo que se avecinaba. Sus ojos se entrecerraron, como si una nube oscura comenzara a cubrir su rostro. La confianza que siempre había demostrado se desvaneció en un instante. Mariana notó el cambio inmediato. En su voz, en su postura. Ya no era el hombre que la había apoyado, el hombre que había creído en ella. Era un hombre que, en ese momento, estaba lidiando con su propio miedo. «¿Qué hace aquí?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro, pero con un temblor evidente. Héctor no contestó de inmediato. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, aunque su rostro estaba marcado por una tensión que no pudo ocultar. Mariana lo siguió con la mirada, viendo cómo su figura se alejaba hacia la entrada, mientras el ruido del motor del automóvil se hacía cada vez más fuerte. «No lo sé», dijo Héctor finalmente, con una voz más grave de lo normal. «Pero tengo que hablar con él. No puedes estar cerca de él, Mariana. Es peligroso». El miedo creció dentro de Mariana como un peso que no podía soltar. «Peligroso». Esa palabra la estremeció. ¿Qué significaba eso? Recordó aquellos días oscuros en los que Tomás había sido su único refugio, aunque a un precio muy alto. Él no la había protegido, la había manipulado, y ahora regresaba. Héctor salió al porche, dejando a Mariana sola dentro de la casa. Ella no sabía si debía ir detrás de él o si debía quedarse quieta, esperando a ver qué pasaba. Algo le decía que ese encuentro no sería sencillo. Lo sintió en el aire, en el silencio que envolvía todo. Tomás había llegado. Estaba parado frente a la puerta, observando a Héctor con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Era un hombre peligroso, alguien que no temía jugar sucio. Mariana se acercó a la ventana lentamente, intentando no hacer ruido, pero sus piernas temblaban tanto que casi no pudo mantener el equilibrio. A través del cristal, pudo ver a Tomás. Estaba allí, con su aspecto desaliñado, su mirada dura. Se veía más viejo, más quebrado, pero su presencia seguía siendo imponente. Él la había dejado atrás, y ahora volvía como si no fuera nada. No pudo evitar que una oleada de recuerdos la invadiera, la primera vez que lo conoció, la forma en que la había hecho sentir especial, y luego la traición, la forma en que la había dejado a la deriva, sola, sin nada. El dolor, la rabia, el miedo. Todo regresó como una ola que no dejaba espacio para respirar. «Lo que tú digas, Tomás», dijo Héctor, su voz firme, pero con un tinte de incertidumbre. No sabía cómo había llegado a este punto, cómo Tomás había aparecido en su vida justo cuando todo parecía encajar. Mariana, el niño, la casa. Y ahora él, su sombra del pasado. Mariana escuchó lo que siguió. Tomás comenzó a hablar, y cada palabra la hizo estremecer. «Sé lo que estás haciendo, Héctor», dijo Tomás, su voz baja y amenazante. «Sé que tienes una mujer en tu vida que no es lo que parece. No es la clase de persona que quieres que vean contigo. ¿Verdad, Mariana?». El corazón de Mariana se detuvo. Tomás había cruzado la línea. Ya no solo era una amenaza hacia ella, sino hacia Héctor, hacia su familia, hacia todo lo que estaba intentando reconstruir. Ella cerró los ojos, intentando calmarse, pero el miedo seguía allí, agarrado con fuerza a su pecho. Héctor no dijo nada por unos segundos. Estaba procesando las palabras de Tomás. Entonces, con una determinación que sorprendió a Mariana, habló.
Te lo advierto, Tomás. No quiero que te acerques a ella. No quiero que hagas daño a nadie aquí. Tomás soltó una risa seca, burlona. ¿Daño? Héctor, no entiendes nada. Tomás dio un paso hacia él, con una sonrisa peligrosa. El daño ya está hecho. Y ahora que sé lo que tienes, lo que has encontrado, mejor será que no me hagas enfurecer. Porque si algo me enseñó la vida, es que no hay secretos que duren mucho. En ese momento, Mariana no pudo más. Con los nervios al límite, salió corriendo hacia la puerta, sin pensar en las consecuencias. ¿Qué podía hacer? ¿Dejar que Tomás se saliera con la suya? No, no lo permitiría. Héctor estaba de espaldas, mirando a Tomás con tensión, mientras él seguía hablando, buscando la manera de hacerle daño. Fue entonces cuando Mariana apareció, de pie en la entrada, enfrentándose a ambos hombres. «Basta, Tomás», gritó con fuerza, su voz resonando en el aire. Héctor se dio la vuelta, sorprendido al verla allí, pero Tomás solo sonrió, como si ya supiera lo que iba a suceder. Así que la gran señora decide hablar. Tomás dio un paso hacia ella, su rostro deformado por la ira y la burla. «Pensé que te habías olvidado de quién eras, pero parece que no». Mariana lo miró, enfrentándose a él con una determinación que no sabía que tenía. Los recuerdos del pasado, las humillaciones, las noches solas en la calle, todo eso desapareció por un momento. Solo quedaba ella, parada frente a él, dispuesta a luchar por su nueva vida, por lo que había conseguido. «No voy a dejar que sigas dañando mi vida. Ni la de Héctor, ni la de Daniel». Mariana respiró profundamente, como si cada palabra que saliera de su boca la liberara un poco más. «Si vienes a amenazarme otra vez, te juro que no me voy a callar. No me voy a dejar». Tomás la observó en silencio, como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente, con un gesto de desdén, dio un paso atrás. «Veremos hasta dónde llegas, Mariana». Y con una risa amarga, se dio media vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El miedo, la rabia, la tensión, todo eso quedó suspendido en el aire. Pero a pesar de todo, Mariana se sentía más fuerte que nunca. Había hecho frente a su pasado, y lo había vencido, aunque fuera por un momento. Héctor se acercó lentamente a ella. Sus ojos brillaban con un sentimiento confuso entre preocupación y orgullo. «Lo lograste», dijo, su voz suave pero firme. Mariana, aún temblando, lo miró, y por primera vez, sintió que podía confiar en él, en ese hombre que había llegado a su vida en el momento más oscuro. «Lo hicimos, Héctor», respondió con una sonrisa cansada, pero sincera. La noche se alargó de manera extraña. Mariana se recostó en su cama, pero no logró dormir. Los ecos de la amenaza de Tomás retumbaban en su cabeza, y aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si vuelve?, pensó una y otra vez. Sabía que no podía confiar en él, pero algo dentro de ella la mantenía inquieta. Sabía lo que Tomás era capaz de hacer, cómo podía manipular a la gente, cómo podía destruirlo todo en un abrir y cerrar de ojos. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el suave crujir de la madera bajo los pasos de Héctor, que caminaba de un lado a otro en la sala. Mariana lo vio desde el pasillo, su figura tensa, los hombros caídos por el peso de la preocupación. No era solo la amenaza de Tomás lo que lo tenía alterado, era algo más profundo. Algo que lo estaba consumiendo, algo que no podía hablar. Mariana se levantó, el corazón latiendo fuerte en su pecho. No podía dejar que todo se cayera. No podía ser ella quien lo dejara todo irse al traste. Salió de su habitación y caminó hacia Héctor, quien la miró al entrar, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y frustración. ¿Puedo hacer algo?, preguntó Mariana con la voz quebrada, pero decidida. Héctor la observó en silencio por un momento. Sabía que ella no era responsable de lo que Tomás había hecho en el pasado, pero el miedo seguía ahí, como un fantasma, acechando desde las sombras. Finalmente, suspiró y se acercó. «No sé qué hacer, Mariana». Su voz sonaba cansada, como si estuviera a punto de rendirse.
He luchado tanto por mantener esto a flote, por darle un futuro a Daniel, y ahora este tipo regresa. Es como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Mariana dio un paso hacia él, tomando sus manos con firmeza, como si a través de ese contacto pudiera transmitirle la fuerza que no sentía en su interior. No estás solo, Héctor. Te lo prometo, no vas a perder a Daniel. Yo no voy a dejar que pase. La determinación en su voz la sorprendió incluso a ella misma. No sabía de dónde sacó la fuerza para decirlo, pero las palabras salieron con naturalidad. Héctor la miró, sorprendido por la fuerza que había en su voz. Pero también había algo de tristeza en sus ojos, algo que no podía ocultar. Se quedó en silencio por unos segundos, y luego, sin decir una palabra, la abrazó. Mariana cerró los ojos al sentir su calor, al sentir que por fin había encontrado un refugio. Pero dentro de ella, el miedo seguía presente. No podía olvidar a Tomás, y sabía que él no se iba a rendir tan fácilmente. El día siguiente llegó con una tensión palpable. Héctor había salido a trabajar temprano, pero Mariana no podía quitarse de la cabeza lo que había sucedido la noche anterior. Su mente seguía buscando respuestas, buscando alguna forma de calmarse, pero el miedo seguía presente, al igual que el recuerdo de Tomás. De repente, el sonido del timbre la sacó de su trance. Mariana se tensó, y por un momento, pensó que podía ser Tomás. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y un nudo se formó en su estómago. Caminó hacia la puerta, pero al abrirla, se encontró con alguien completamente diferente. Era Lucía, la hermana de Héctor. Su presencia en la entrada fue casi imponente. Lucía la miró con sus ojos fríos, como si ya hubiera formado una opinión de ella, y no estaba dispuesta a ocultarlo. Hola, Mariana. Su tono de voz era cortante, como si no estuviera realmente interesada en saber cómo estaba. Mariana, sintiendo la tensión en el aire, trató de sonreír, pero le fue imposible. Hola, Lucía. ¿En qué puedo ayudarte? Mariana intentó sonar cordial, pero algo en el aire le decía que esto no iba a ser una visita amistosa. Lucía no respondió de inmediato. La miró de arriba a abajo, evaluándola, como si estuviera buscando algo que justificara sus prejuicios. Solo vine a ver cómo estás. Lucía sonrió con amabilidad, pero su mirada era todo menos cálida. Mariana no entendió el motivo de la visita, pero sabía que Lucía no se había acercado solo para charlar. ¿Estoy bien? Mariana trató de ser breve, pero Lucía no se movió de la puerta, permaneció allí, con su expresión dura. Debes saber que no todos en esta casa están tan felices con tu presencia. Las palabras de Lucía fueron directas, sin rodeos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quiero que te sientas incómoda, pero creo que deberías saber que algunos de nosotros estamos preocupados por lo que representa tu pasado. Mariana tragó saliva, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Qué pensaba Lucía de ella? ¿Qué había descubierto sobre su vida antes de llegar a la casa de Héctor? Las preguntas la asfixiaban. Mi pasado no tiene nada que ver con esto. Estoy aquí para ayudar, para darle un futuro a Daniel, y eso es lo único que importa. Respondió con voz firme, pero Lucía la observó con desdén. Eso es lo que dices. Pero todos sabemos que las personas como tú no cambian tan fácilmente. Lucía la miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. Lo que más me preocupa es que Héctor esté cayendo en esta trampa. No quiero que mi hermano se haga ilusiones con alguien como tú. Las palabras de Lucía fueron como dagas. Mariana sintió que todo su esfuerzo, todo lo que había hecho por llegar hasta aquí, se desmoronaba en ese instante. La verdad era que no podía controlarlo todo. El juicio de Lucía la alcanzaba, y por un momento, pensó que nunca sería aceptada. Pero no iba a dejar que la derribara. No después de todo lo que había superado. Lo que tú pienses no me importa. Mariana respondió con una firmeza que ni ella misma sabía que tenía. Estoy aquí por Daniel, y nada va a cambiar eso. Lucía la miró en silencio por un momento, y finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Mariana quedó parada en la puerta,
respirando con dificultad, sintiendo que había dado un paso más en su lucha, aunque el camino aún estuviera lleno de obstáculos. El silencio en la casa de Héctor era tan pesado que Mariana sentía cómo le oprimía el pecho. Estaba en su habitación, sentada en la cama, mirando por la ventana. No podía dejar de pensar en lo que había dicho Lucía. Las personas como tú no cambian. Esa frase seguía resonando en su cabeza, como un eco cruel que la atormentaba. ¿Qué pensaba ella de mí? ¿Qué pensaba Héctor? Se preguntaba si alguna vez sería capaz de escapar del peso de su pasado, de esa vida rota que la había marcado. De repente, un fuerte golpe en la puerta la hizo saltar. Era Héctor, que entraba con el rostro serio, aunque sus ojos mostraban una preocupación que no podía disimular. Mariana, dijo, sin poder ocultar la tensión en su voz. Hay algo que necesito que sepas. Tomás ha estado buscando. Ya no sé qué hacer. No quiero que te haga daño. El corazón de Mariana dio un vuelco. Tomás, otra vez Tomás. El hombre que había sido su refugio y su condena, que ahora regresaba como una sombra oscura que amenazaba con arrebatarle todo lo que había comenzado a reconstruir. ¿Cómo podía enfrentarse a él? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo lo sabes?, preguntó Mariana, casi sin aliento. Se sentó en la cama, con la cabeza llena de dudas y miedo. Héctor se acercó y, sin decir más, le entregó un sobre. Era viejo, arrugado, como si hubiera estado escondido por años. Mariana lo miró con recelo, pero finalmente lo abrió. Dentro había una carta, escrita con una letra que inmediatamente reconoció. Tomás no había cambiado. Te estoy observando. Sé lo que tienes, sé lo que te espera. No te olvides de mí, porque yo no te olvido. Si te atreves a quedarte con él, te lo voy a quitar todo. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Mariana sintió como el frío la invadía. Esa carta era una amenaza directa. Tomás no se iba a detener, y ahora, con Héctor involucrado, la situación era aún más peligrosa. Los recuerdos del pasado se abalanzaron sobre ella. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había permitido que Tomás tuviera tanto poder sobre su vida? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Héctor, preocupado, mirando el sobre que Mariana aún tenía en las manos. Mariana se quedó en silencio por unos momentos, su mente corriendo a 1000 por hora. Sabía que Tomás no se detendría, y lo peor de todo era que él sabía todo sobre ella. Sabía sus miedos, sus puntos débiles, y eso lo hacía aún más peligroso. Lo único que puedo hacer es enfrentarme a él, dijo finalmente, con una determinación que la sorprendió a sí misma. Héctor la miró en silencio. No estaba seguro de qué hacer, de cómo protegerla, pero sabía que Mariana estaba más fuerte de lo que pensaba. Quizás no tenía todo resuelto, pero ya no era la misma mujer que había llegado a su vida. Ella había demostrado que no iba a dejarse pisotear. Y aunque el miedo seguía allí, algo dentro de ella le decía que ahora debía luchar. Te voy a ayudar, dijo Héctor, con voz firme. Lo que sea que necesites, estoy aquí. Mariana asintió, aunque por dentro seguía temblando. No sabía cómo enfrentar a Tomás, ni cómo detenerlo. Pero sabía que no podía hacerlo sola. La mañana siguiente, Héctor tenía una reunión importante, así que salió temprano. Mariana se quedó en casa con Daniel, que estaba más tranquilo desde su regreso del parque. Pero su mente no podía descansar. Estaba demasiado preocupada por lo que Tomás podría hacer. Sabía que la carta era solo el comienzo, que lo peor aún estaba por llegar. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono de la casa sonara. Mariana, aún nerviosa, fue a contestar. La voz al otro lado de la línea la hizo estremecer. Mariana, sabes que no te vas a librar de mí, ¿verdad?, dijo Tomás, su tono de voz suave, casi cariñoso, pero lleno de veneno. Ya lo dije, no me olvido de nadie. He estado esperando el momento adecuado para volver a vernos, y créeme, va a ser muy pronto. Mariana tragó saliva, su garganta seca, pero no iba a ceder. No iba a permitir que Tomás la controlara otra vez. No tienes poder sobre mí, Tomás.
respondió, intentando sonar segura. Ya no soy la misma. Una risa sibilante se escuchó al otro lado de la línea. Ay, Mariana, me haces reír. Eres la misma de siempre. Solo que ahora estás jugando a ser alguien más, ¿verdad? Pero cuando te enfrentes a mí de nuevo, vas a ver que no hay escapatoria. Lo que te voy a hacer ahora va a destruir todo lo que tienes. Lo sabes, ¿verdad? Mariana cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. No sabía cómo, ni cuándo, pero Tomás había regresado para quedarse, y ella ya no sabía si tendría fuerzas para enfrentarlo. Esa tarde, cuando Héctor regresó a casa, encontró a Mariana sentada en el sillón, con la mirada perdida. El aire en la casa estaba cargado de tensión. ¿Lo hizo otra vez?, preguntó Héctor, acercándose a ella. Mariana asintió, sin mirarlo. Las palabras de Tomás seguían retumbando en su mente. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora no era suficiente. Tomás no iba a rendirse. Pero Héctor, al verla, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. No lo va a hacer, Mariana, dijo con firmeza, sentándose a su lado. Tomás no tiene control sobre ti. Tú tienes el control, y yo estoy contigo. Mariana lo miró por fin, y vio en sus ojos la misma determinación que sentía dentro de ella. El miedo seguía, pero había algo más, algo que la hacía levantarse cada vez que caía. Sabía que este no sería el final. Vamos a enfrentarlo juntos, dijo, tomando su mano. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía luchar. Que no todo estaba perdido.